Le damos la bienvenida a Facundo Moyano, el diputado. Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Qué tal? Enrique Zuleta Puceiro, analista político. En principio, concisos, una reflexión respecto del discurso del presidente, una apreciación global. La verdad que yo tengo una apreciación negativa. En principio se entiende que el presidente tenga que dar un mensaje optimista, es natural, no puedo hablar de una cosa que es natural al discurso de un presidente, pero la realidad es que en cuanto al diagnóstico esperaba que reconozca y que tenga una autocrítica profunda acerca de, por ejemplo, los indicadores sociales que empeoraron todos en el 2016 respecto al 2015. Después, datos que no son tales. Después, un discurso cargado de una expectativa que me parece que no es acompañado por lo menos las tendencias o la realidad, ¿no? Habla de un 12 o un 17% de inflación. La inflación es cierto que está bajando, pero también es cierto que baja el consumo, que cae la actividad, que cae la industria. Esto es una realidad que no fue marcada por el presidente. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en el diagnóstico que tiene que ser cercano a la realidad, o más precisamente que tiene que estar de acuerdo a la realidad? Porque si el presidente hace un diagnóstico de acuerdo a la realidad, es posible que los problemas se vayan solucionando. Ahora, si dice que la Argentina se está poniendo de pie cuando hubo 200.000 despidos, un 40% de inflación y una merma del poder adquisitivo de entre 8 y un 10%. Sí, recesión, cierre de Ahora, comercio, A fábrica. ver, el déficit fiscal fue el más alto de los últimos 12 años. Digo, este es un dato que hay que tener en cuenta. Era uno de los principales puntos que el gobierno de Macri iba a encarar, el déficit fiscal. Bueno, fue el más alto de los últimos 12 años. Entonces digo, me parece que partiendo de no reconocer los problemas es muy difícil empezar a solucionarlos. Bueno, después, es paradójico escuchar esto cuando una de las frases que fue caballito de batalla hoy es que hubo menos relato y más verdad. ¿Hubo más verdad o hubo menos verdad, Zuleta? Yo creo que era un presidente que ha pasado la etapa del impulso, que es el primer cuarto del gobierno. El crédito se ha agotado. Tiene que hablar con realidades y tiene que agregar cosas, porque la etapa donde podemos promover, prometer, ilusionar ha pasado. Además, es un año muy difícil. Un año electoral, es un año donde no se han cumplido muchas expectativas, sobre todo en materia económica, las inversiones, la reactivación, el trabajo, los indicadores sociales, y tampoco, sobre todo, se ha cumplido la gran expectativa, que era esa inundación. Es que hay un contraste entre el optimismo con la realidad. O sea, el optimismo casi de predicador que transmite Macri contra lo que pasó este año. Ahora, es un presidente que viene de un baño de realidad. Estuvo en Madrid. Yo estuve en Madrid toda la semana. Participé de varias de las rondas de negocio, en exposiciones. Lo que plantean, ya sabemos cómo es la Argentina. Sabemos la promesa, los recursos, las posibilidades, extraordinaria oportunidad a nivel global incluso. Pero ustedes siguen siempre lo mismo, el péndulo. Ahora están allá, estuvieron allá. ¿Cuándo van a parar el péndulo? Eso te decía el 90% de los empresarios. Eso es lo que frena las inversiones, la lluvia de dólares y todo Exactamente, lo demás. no quieren un presidente que piense como ellos, que hable de libre comercio y que hable de libertad. Lo que quieren es un presidente que sea capaz de unir a las fuerzas políticas, pactar un corto, medio y largo plazo y asegurar la plataforma. No parece ser el logro que se haya dado. Por eso la más preocupación grieta de Macri. nunca. Macri llega hoy al discurso con esas dificultades. No. Tiene buenos indicadores sobre futuro. 60% de la gente cree que va a mejorar la cosa. Otro 60% cree que él es capaz. Sí, pero No, ahora, en el un gran... contexto político Claro. es muy hostil, Pero el escenario, además, el escenario era muy hostil. ¿No? Sí. Él no tiene ningún apoyo Ahora, en el Parlamento. esto que es, el duranbarbismo de lo que importa es lo que le llegue a la gente y no tanto la realidad, porque en definitiva después la realidad termina comiéndose los enunciados. Fue un discurso muy optimista, muy hacia duranbarbista. arriba. Sí. Pero vamos a decir, la crisis terminó, Sí. la recesión terminó, y ahora Sí. seremos lo que prometimos. Seremos alguien que no hace política de inspiración, sino que ofrecemos la condición para que todos ustedes puedan hacer que sus proyectos individuales prosperen. Yo solo soy un posibilitador. Ese discurso, que es el discurso de Obama, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo ha terminado ese discurso de Obama. Ese es el discurso que hoy ensayó él. Bueno, Por de eso, hecho, la consigna fue sí se puede y es we can. ¿no? exactamente, Facundo, ¿qué querías exactamente. No, lo que veo, coincido con las expectativas o lo que exige el mercado internacional respecto a las inversiones que pueden llegar a venir, ¿no? Lo que buscan de un presidente es que pueda llegar al consenso político, que medianamente lo ha logrado en el Parlamento el año pasado, porque nuestra fuerza ha acompañado
leyes claves, más allá de que en muchos casos fue crítica, siempre constructiva, y ha aportado mucho desde lo parlamentario, desde lo político en realidad. Hoy nos encontramos con un presidente que con el discurso apunta a la grieta. O sea, apunta a la grieta, habla de 12 años de despilfarro y corrupción, habla de que la obra pública es sinónimo de corrupción. A ver, se entiende... Pero es una realidad objetiva. Sí. Pero la grieta está mal. No, yo lo de los 15 años no sé si es una realidad objetiva. No, pero de la o sea, corrupción y de la corrupción de infraestructura sí, Facundo. No, bueno, sí, claramente digo, y eso tiene que ser el canal de la justicia. Ahora, digo, el presidente está sospechado, digo, en muchos casos de una gestión por lo menos... y ya tiene 3 imputaciones formales por negociaciones incompatibles con la función pública. Digo, me parece que en ese sentido el presidente debería haber sido más cuidadoso. Después dice, vamos a sacar, ya hablé con la Oficina Anticorrupción. Digo, parece que ahí también hay algo que queda en duda, ¿no? Porque la Oficina Anticorrupción es justamente con Laura Alonso la indicada y es a partir de un decreto del presidente que se puede regular la posible corrupción. Si esto lo hubiese dicho en la anterior apertura de sesiones ordinarias tendría otra validez. Me parece que ahora tendría que haber hecho una autocrítica. Y no aunque es la post hizo. facto, como dicen los sociólogos. Está ahora el tema de Avianca, digo, la cuestión de la condonación de la deuda al correo ya más o menos dio un paso atrás, que eso también es llamativo. Perdón, esto que vos decís, que el discurso de Macri apuntaló la grieta o profundizó la grieta, ¿entendés que es una posición deliberada para polarizar en orden a lo electoral con Cristina Fernández de Kirchner, lo que impediría que el Partido Justicialista haga una presentación diferente a lo que se vio el otro día, el viernes pasado? ¿O por el contrario es una devolución en un contexto que es muy agresivo políticamente, digamos? No, yo creo que... No tenés que inventarla la grieta, la grieta está, por menos que la fogonees. Pero desde el presidente de la Nación, que es la autoridad máxima institucional del Estado, me parece que sí se puede alimentar o se puede profundizar. Lo que yo creo que son las dos cosas. Primero, la cuestión electoral. Al gobierno le conviene polarizar. Y después, lo que le ha servido, lo único que lo único que hizo bien el gobierno del año pasado, digo, y yo me baso en el INDEC y en los, o sea, lo que dicen los ministerios, o sea, el oficialismo. Porque empeoró todo, está claro, eso no hace falta inventar nada, porque una de las cosas que hizo bien es clarificar el tema de las cifras. Después, otra de las cosas que ha sabido aprovechar es la corrupción del kirchnerismo. Entonces sigue haciendo hincapié sobre eso. Pero como decía el señor encuestador, la realidad es que va perdiendo margen eso. Pues ya la sociedad, digo, necesita respuestas. Digo, hoy lo dijo el presidente, no llega a fin de mes. Digo, hay una situación muy precaria respecto a la vivienda, respecto a los salarios que siguen bajando. Yo no creo en la expectativa de inflación que dice el presidente, por ejemplo. Y no dice cómo va a llegar la Argentina a tener un 12 o un 18% de inflación. La crítica evidentemente tiene que ser vinculada a la ocasión. Es el presidente abriendo un periodo de sesiones de un año extremadamente difícil, donde afronta ni más ni menos que la elección intermedia. Si al presidente le va bien la elección intermedia, puede pensar todo lo que quiere del gobierno. Si al presidente le va mal, este gobierno atraviesa por una crisis fundamental. Y eso es lo que tiene, me parece, Macri cuando ha llegado. Ha hecho cosas muy importantes, me parece que el tener una reunión de gobernadores casi mensual, el avanzar como ha avanzado en muchas ciudades, los acuerdos con los intendentes, el abrir múltiples vías para diálogo, incluso adentro del Parlamento, lo cual le ha permitido un paquete de leyes muy importante gracias a la comprensión que muchos sectores políticos le han dado, son activos. Las cosas negativas es que las premisas mayores del cambio no se han cumplido. Ni han llovido las inversiones. Hay mucho voluntarismo también. Hay mucho voluntarismo. ¿Cómo hablar de una mejor ciencia como con menos científicos? ¿Cómo hablar de una mejor educación con maestros peor pagos? Hay mucho voluntarismo. Bueno, hay mucha gente que... La cosa de predicador, ¿no es? Bueno, la parte primera del discurso, que es muy estereotipada, refleja la ideología de los que lo escribieron o lo ayudaron a escribir. Que creen que realmente es cuestión de voluntad y de ánimo y de Podemos y entonces esas cosas. Está bien que eso lo haga, porque eso es lo que debía vamos a concluir en algo que también es objetivo. Si al presidente le va mal en estas elecciones legislativas, las inversiones que podrían venir no van a venir. O sea que él está obligado a dar un discurso de esta característica. Hoy ha dado el discurso que debía dar. Claro, el tema es en qué se sustancia para el 18% de inflación, o para decir tantas otras cosas que se dijo. Afrontó la ocasión y lo afrontó con éxito, yo creo. Sí. Habrá críticas de todos lados, el propio acto no fue del todo lucido, pero yo creo que la verdad, el balance de él es positivo. Afrontó una situación, pero se le viene un martes 7 de aquellos, porque el martes va a tener los docentes en la calle, el ciclo lectivo que no comenzó,
la CGT en la calle, etcétera, etcétera, En ese etcétera. sentido yo quería también hacer una referencia, ¿no? Recién la escuchaba a María Eugenia Vidal decir, sabemos que más allá de lo que salga de la negociación, del salario, de la paritaria docente, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dice, sabemos que merecen un mejor salario, su reclamo es justo. A diferencia de un presidente como máxima autoridad que dice, hace una chicana barata a un dirigente sindical, que te puede gustar o no, digo, pero el presidente tiene que estar por encima de cualquier conflicto sectorial, porque es el presidente de la nación. Entonces, me parece que en ese sentido, y eso no sé si estaba en el libreto, no sé si está en el discurso, me parece que en ese sentido hay un grado de responsabilidad importante por parte de Macri. ¿Qué le parece el tema como quedó trabado la situación docente, Zuleta? ¿Cómo salen hacia adelante? Es muy difícil porque lo cierto es que el pasarle eso a las provincias es una salida. No hay otra salida en el fondo. Me parece que el Ministerio de Educación Nacional no tiene mucho que participar, aunque años y años han acostumbrado a que la Nación tenga un papel. Creo que tiene razón Macri al descentralizar esa negociación, pero va a ser muy difícil que lo pueda hacer en estas circunstancias. Pero creo que intenta bien. Me parece que igual es un factor muy negativo el hecho de que todo esté pendiente de eso. Quien controla la agenda en un año electoral controla toda la situación y el gobierno no controla la agenda. La agenda le está viniendo, pero no es solo el martes 7, hay muchos martes por delante donde no hay un control de la agenda. A mí me parece que lo que sí acertó Macri hacer es tal vez a dirigirse a su público, a su Cambiemos. Allí el discurso fue muy efectivo, me parece que eso es lo que buscaba él. Sí, no buscaba erga omnes, así universalmente el aplauso, buscaba confortar, conformar y fortalecer a lo suyo. Y eso lo logró, aunque muchos no estemos de acuerdo con muchas cosas. Bueno. Particularmente la parte donde él improvisó. Esa parte fue poco precisa, sí, diría llena de lugares comunes, demasiado para una sociedad bastante informada y muy exigente. Bueno, gracias a los dos por haber venido. Hoy también, ustedes saben, quedó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense y allí vamos a tomar contacto con La Plata, a dos de los legisladores para pedirles, Jorge Sarguini, el legislador Donofrio, para poder tener un contexto de cómo se percibe la cuestión docente y cómo ha quedado la situación y lo que dijo hoy la gobernadora a propósito de esto, ¿no? Exactamente. Sarguini, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, en principio, ¿qué reflexión le merece esto que el punto central hoy que se está discutiendo respecto de cómo va a terminar el conflicto docente? ¿Cómo le va? Buenas noches. Mire, yo creo que si uno escucha a la gobernadora en el día de hoy,